Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy es sábado 24 de octubre del 2020. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Culiacán, Sinaloa, a través de la página que el Cuarto Pulso tiene en internet para todo el mundo. Hoy nos acompaña, como siempre, los analistas del Cuarto Pulso, la doctora Alma Luz Bernal. Doctora, bienvenida. Buenos días. Gracias amigos. Buenos días compañeros del Cuarto Pulso. Doctor Gilberto, doctor Julio Sergio, gracias a quienes nos hacen el honor de seguirnos. Muy amables, gracias. Le damos también la más cordial de las bienvenidas al maestro Gilberto Martínez Apodaca, desde Mazatlán, Sinaloa, muy cerquitas de la hermana República de Cacalotán. Maestro Gilberto Martínez, buenos días, bienvenido. Muy buenos días y el público que nos hace el honor de escucharnos. Un saludo a usted en particular y a sus compañeros que están allá donde termina en el norte nuestro país y comienza el otro país de mexicanos también en California. Sí, acá nos encontramos donde inicia la patria, en la ciudad de Tijuana, Baja California, a donde vinimos a un evento de los abogados. Por supuesto, agradecer a las personas que todos los sábados nos hacen el favor de distinguirnos con su atención. Decirles que con mucho gusto el Cuarto Pulso regresó a los niveles de audiencia que nos había venido acostumbrando en los programas pasados. Eso, la verdad, nos llena de mucho gozo. Bueno, el día de ayer fue el día de los médicos, de las médicas, de los médicos. Quiero mandar un saludo a mi buen amigo, el doctor Jesús Medina, que nos acompaña todos los sábados en el Cuarto Pulso. Él está en Ciudad Juárez. Y una felicitación, por supuesto, a toda la comunidad médica, hoy cobra especial relevancia, ¿no? La fecha en la que ellos celebran, por lo que nos encontramos atravesando por el tema de la pandemia. Bien, precisamente el día de hoy vamos a abordar este tema, el tema precisamente de la pandemia, su comportamiento para la primera hora, y para la segunda media hora abordaremos el tema del general Cienfuegos. Sigue dando de qué hablar este tema, las consecuencias, las repercusiones que pudiera traer para algunos funcionarios, para la propia estructura del gobierno federal, la comparecencia del general Cienfuegos. Bien, el 27 de febrero de este año se detectó el primer caso en México de coronavirus. Era un hombre de una persona del sexo masculino que había viajado a Italia. Fue detectado cuando llegó al aeropuerto de la Ciudad de México, y ahí empezaron a hacerse los estudios. Fue internado en el Instituto Nacional de Epidemiología en la Ciudad de México. El segundo caso fue desafortunadamente el que reportó el estado de Sinaloa, concretamente Culiacán, también, que se aisló en el doctor Lucerna. Y a partir de ahí, una serie el desarrollo de defunciones, de una serie de problemas que ha venido generando la pandemia en términos económicos, en fin. Para una primera intervención, doctora Alma Luz Bernal, su opinión. Sí, gracias. Sí, efectivamente digo que vamos a empezar felicitando enormemente a todos los que ejercen la noble labor de médico, y hombres y mujeres que están al frente en el campo de batalla contra esta pandemia mundial. Pero también tenemos que abarcar, para concientizarnos, primero que nada, estableciendo qué es la salud. Y la Organización Mundial de la Salud nos dice que la salud es el estado de completo bienestar físico, mental y social. Ese estado completo de bienestar físico, mental y social lo tenemos en diferentes ordenamientos jurídicos.
En México, en nuestra Constitución, está desde el artículo 1 constitucional, nuestros derechos humanos. En el artículo 4 propiamente dice, toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Tenemos un derecho internacional, la Convención de San José, donde nos dice la correlación de deberes y derechos. Y aquí es donde empieza a haber una particularidad con la característica de interdependencia. A ver, ¿por qué tanto término jurídico? ¿A dónde quiero llegar? Quiero llegar a poner muy en claro que lo que estamos viviendo ahorita no nada más se trata de decirlo literal, pandemia mundial. También nos está poniendo en juego y en evidencia nuestro razonamiento, puesto que no basta que esos médicos estén dando su vida, en la mayoría de los casos, para proteger a la ciudadanía, si la ciudadanía no hacemos lo propio. Ya tenemos en todos estos ordenamientos y muchísimos otros más reconocidos el derecho a la salud, pero nos falta el ejercicio consciente de este derecho, que estriba en la libertad. Y la libertad se denomina con dos palabritas que significa sin ataduras. Y la ignorancia es una atadura. Se menciona en las redes sociales y en cualquier comentario del día de hoy que hay un rebrote del COVID-19. No, no hay un rebrote, porque nunca se ha ido, ¿sí? Lo que está haciendo es un repunte, es decir, en aumento, lo que nunca se ha ido. Y esto tiene que ver con que se bajaron las medidas de protección, se dio por entendido por algunos desde la libertad que tienen, atados a la ignorancia, desconocimiento, de hacer lo que les venga en gana, olvidándose que tenemos un derecho y una responsabilidad para con nosotros, nuestra vida, para nuestros semejantes y para la humanidad. Es decir, para todos aquellos de la especie humana que tenemos la exigencia de razonar. Hasta ahí mi primera intervención, doctor Julio Sergio. Bien, el problema me queda claro que es multifactorial. Empezó primero a polarizarse en términos políticos. Quienes están en contra de Andrés Manuel López Obrador, de ya decían que era su responsabilidad, y ellos decían que la responsabilidad ciertamente era de la sociedad, una sociedad que no asimilaba, que no tenía cultura, y ellos, los que deberían, los que tienen la responsabilidad de ejercer las políticas públicas en materia de salud, lo revertían en ocasiones diciendo que gran parte de la responsabilidad era de la propia sociedad. Incluso se llegó a... Su sonido. Que eran, disculpe, la forma cultural en la que por años se habían venido alimentando. En fin, ¿qué opinión le merece, maestro Gilberto Martínez? Pues bien, retomando este asunto, es sumamente complejo. Ya ven cómo todos criticamos a los políticos en particular, porque todavía no llegamos ahí, ahorita vamos para allá. De que se han convertido en virólogos todos, ¿sí? La realidad es de que ni los especialistas, ¿sí? Ni los especialistas aún no saben cómo domar la pandemia. Es una realidad triste, tan es así que lo de las vacunas, un día escuchamos que ya amerito, otro día escuchamos que se les murió por allá en Brasil una persona que se estaba sometiendo de forma voluntaria a las vacunas.
Y bueno, iba a decir la información, pero más bien es la desinformación al respecto, pues es el pan nuestro de todos los días, ¿sí? Es cierto que se ha extendido más allá de lo que los expertos nos habían dicho desde el principio, pero también nos fueron preparando para que ahora que inicia la temporada fría en nuestro país, iba a haber un rebrote o un repunte. ¿Por qué? Porque era notorio que venía un pequeño descenso, pero ahora con la temporada fría, pues viene la influenza, que es algo que tenemos también con nosotros desde hace años. Y nos han explicado los expertos, ahora sí los expertos, pues que la influencia tiene los síntomas casi idénticos del virus, de modo que eso va a crear una psicosis pues más grande todavía. Por eso es ahorita, yo he visto el tema de la vacunación masiva para lo de influenza, pues precisamente para descartar en algún segmento de la población que esté contagiado del virus. Creo que pues somos muy dados a pues echarle la culpa a medio mundo, pero la realidad es que no hay todavía algo que nos diga por qué sucedió esto o por qué sigue sucediendo. Claro, vemos en nuestro entorno que algunas personas no se cuidan adecuadamente, ¿sí? Y con eso pueden provocar los contagios. Aquí en Mazatlán acaba de suceder hace unos días lo del reinicio o el inicio de las entradas al fútbol y se veían videos ahí que hablaban por sí solos de cómo la gente andaba festejando y porque creo que es la primera vez que gana Mazatlán. Sí. A ver, Dios nos libre tener en la mesa a Hugo López-Gatell, ¿eh? Porque le destroza a la doctora Alma Bernal todo el marco jurídico que citó. Sí, no lo dudo. En 5 minutos le dice para qué está hecho ese marco jurídico, para qué lo quiere él y para dónde lo avienta el marco jurídico. Adelante, doctora Alma Bernal. Gracias, gracias. No, nada más hago un pequeño estudio que creo debemos de hacer todos los racionales. Y contestándole al doctor Gilberto, y me voy a aterrizar un poquito con la presentación de López-Gatell ante el Senado. La Convención Americana de Derechos Humanos, denominado Pacto de San José, en su apartado 2 dice: los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común en una sociedad democrática tan cacareada por los gobiernos. Y entonces cuando la terminología de la Organización Mundial de la Salud me establece que es el estado completo de bienestar físico, mental y social, el doctor López-Gatell, que parece más candidato que representante de la Comisión de Salud, está diciendo que si no coincidimos con su manera de pensar, tenemos problemas mentales. ¿Cómo ven, doctores? Yo ya le había dicho, maestro Gilberto Martínez, que nos esperáramos, ¿verdad? Pues bueno, pero ya estamos entrando en materia, entonces sí. En diciembre se detectaron los primeros casos en China. En febrero fue el primero que se detectó en México y en América Latina, Brasil. Yo me confieso que miraba muy remota la posibilidad de que llegara a México, y que no estuviéramos preparados, porque hubo mucho tiempo para eso. También reconozco que nosotros no tenemos la misma infraestructura en términos de hospitalario, salud, en fin, para enfrentar una pandemia de esa naturaleza como la enfrentó China. Pero pensé
consideré que México iba a hacer lo necesario, al menos para que no fuera tan desastrosa esta pandemia. Nadie puede defender, porque los datos son muy duros, son muy fríos al día de hoy. Más de 80,000 muertos producto de la pandemia, como consecuencia de la pandemia, en México y los que le siguen. Son datos muy fríos, son datos muy duros, como les digo, y no sé cómo pudieran salir a defender estas estadísticas reales, tangibles, que están ahí y que nos estamos muriendo todos los días, maestro Gilberto Martínez. La realidad, vuelvo a insistir, esta es una situación inédita, no nada más para nuestro país, es inédita en el mundo. Tenemos conocimiento porque a través de la historia ha habido pandemias terribles como la llamada gripe española, que no mató a 1 millón de personas, mató a millones de personas en Europa. Por supuesto, eran otros tiempos de la medicina, ¿sí? La medicina moderna está, pero, pues, vaya, ahora sí, literalmente a siglos de aquella época. Pero aún así, yo difiero un tanto de que los países y México no se haya preparado. La realidad es de que nuestro sistema de salud está destrozado por la historia política, ¿sí? Porque cuántos hospitales estaban nada más en obra negra a nivel nacional y que en estos 2 años previos a la pandemia se lograron restaurar y que incluso el ejército los está, vamos a decir, administrando o tiene el control de ellos, ¿sí? Entonces, no es un asunto de que no se preparó. Yo considero que se prepararon dentro de las posibilidades que el mismo país, el mismo gobierno tenía en ese momento o ha tenido, y ha ido sobre la marcha actuando. Nosotros como ciudadanos, por supuesto que tenemos que hacer el resto, ¿sí? Y el resto, vaya, debería ser el principio. Creo que la sociedad ha entendido que se tiene que cuidar, porque en esa medida es como se va a evitar más el contagio. Pero estamos viendo, lo platicábamos antes de entrar al aire, que hay estados como Chihuahua, que ya el gobierno local está decretando prácticamente que vuelven a semáforo rojo. ¿Eso qué va a significar? Pues va a significar nuevamente el confinamiento y va a significar que la crisis económica se agrave en ese lugar y en otros donde el semáforo rojo tenga que regresar. Pero pues siempre surge la duda. Chihuahua, enfrentado al gobierno federal, pues como buscándole la forma de cómo estar perjudicando pues la imagen del gobierno, cuando ellos son los que están tomando las decisiones ahí en Chihuahua con respecto a lo de la pandemia. Me queda claro que el problema es multifactorial. En parte es una corresponsabilidad de la sociedad, porque hay ciertos sectores de la sociedad todavía que son incrédulos. La ignorancia también permea esta problemática de la pandemia, pero que el gobierno federal, a través del sistema de salud, ha dejado hacer lo que le corresponde hacer. También hay que reconocerlo, o tendrían ellos que reconocerlo. Me parece que sería muy sano reconocerlo. ¿Por qué la negativa, por ejemplo, a realizar pruebas? ¿Por qué no? Hasta la fecha se ha comprobado que en otros países en los que se ha practicado las pruebas, por supuesto, que ha evitado el fallecimiento de miles y miles de personas que se han contagiado con el virus. ¿Por qué ser tan obstinados y no realizar pruebas?
En fin, ¿por qué en vez de informar, por qué en vez de confrontarse todos los días con los reporteros, por qué realmente no informa Hugo López-Gatell lo que realmente está pasando en el país? ¿Por qué no decirle que estas son las cifras, que estas son las cifras oficiales y de las que no conocemos? Y de los conejos, porque son miles de personas que no están en las estadísticas, que no se encuentran en las estadísticas, pues, ¿no? Entonces, yo no he escuchado a Hugo López-Gatell salir e informar, decir, pero les advierto que estas son cifras oficiales que tiene reportadas de acuerdo con un diagnóstico de nuestro sistema de salud, de acuerdo con las personas que llegan a nuestros hospitales. Puede haber miles que ni siquiera llegan a los hospitales. Entonces, que hay una política pública en materia de salud errática, sí la hay. Sí, por supuesto que la hay, doctora Alma Bernal. Así es. Coincido y retomo un poquito lo que dijo el doctor Gilberto Martínez. Se pone en evidencia el deplorable sistema de salud mexicano. Es inédita esta situación de la pandemia. En eso coincido totalmente. Pero aquí lo que está cuestionable es aferrarse a no decir la verdad. No somos el único país que tenemos un sistema de salud deplorable. No somos el único país en que los gobiernos anteriores no hicieron nada. ¿Por qué ocultar la verdad? ¿Por qué no ocuparse de lo real? Porque el simple hecho, insisto, en la mentalidad de todos los ciudadanos y los niveles de razonamiento. Si una autoridad sale y dice una cosa y otro va y dice otra, la percepción del ciudadano ya es no hacerle caso ni a uno ni a otro y tomar su decisión personal que al final afecta al propio ciudadano y al resto del mundo. Este es el problema y están aferrados que en color, que fue fulano, que mangano. Si lleva ya 2 años de gobierno y retomó los hospitales y está haciendo lo que está haciendo, muy aplaudible, bravo, qué bueno, pero también tiene que reconocer las limitantes, no poner un país de las maravillas que no existe, porque en la mentalidad del ser humano que no quiere razonar, pues se están peleando entre ellos. Ahí tenemos al gobernador de Jalisco, se están peleando entre ellos. ¿Yo por qué voy a decir? Ay, mentiras de ellos, no es cierto, yo me siento bien y yo voy y contamino. Y así se la lleva. Y en esa nos vamos todos. Y así nunca vamos a salir. Los que no tienen una fuente de ingreso son los que están sufriendo más. Y eso de las encuestas, yo les decía aquí en corto, ¿por qué no hacen una encuesta de verdaderos familiares de la gente que ha muerto por COVID? Y que en la encuesta le ponga, ¿has perdido tu patrimonio por tener que irte a curar? ¿Has tenido que dejar tu trabajo porque estás enfermo y no pudiste continuar? Una encuesta de esas me gustaría, que fuera real. ¿Por qué ocultar la verdad? Dice la doctora Alma Bernal. ¿Por qué ocultar la verdad? Porque decir la verdad tiene un costo político muy alto. Claro. Un costo político muy alto, por supuesto. Y aún y cuando a costa de esas muertes, es un gobierno insensible, porque primero le está apostando a los costos políticos. Adelante, doctora. Gracias, permítame interrumpirlo. Tan es un costo político que ahí salieron por aquí esta semana una encuesta donde se preguntan ¿por qué más del 80% de intubados en el Instituto Mexicano del Seguro Social fallece? ¿Que acaso no saben hacer el procedimiento? Son muchas cosas, sí, no somos Dios para tener la verdad, pero sí somos ciudadanos para querer que nos digan verdades para saber a qué atenerlos. Ahorita estamos, sálvense quien pueda. Sí, la verdad es que he sabido de otras sociedades, de otros estados, de otros países, que al igual que el nuestro,
también tratan de ocultar lo que realmente está pasando, pero nosotros no nos vamos a ocupar de los otros países. A nosotros nos interesa México, por supuesto, nos interesa nuestra sociedad, nuestro país. Entonces, y esos costos políticos ya le han venido cobrando factura al gobierno federal. Ya perdió los estados de Hidalgo, ya perdió los estados de Coahuila y contando para el 2021, maestro Gilberto Martínez. Sí, pues yo creo que no se puede decir que perdió porque no los tenía ganados, o sea, no eran de ellos, ¿sí? Han sido bastiones priistas de toda la historia moderna de nuestro país. O sea, ¿qué perdieron? No lo ganaron, es diferente, ¿sí? Avanzaron en cuanto a la expectativa del voto que se tenía. Claro, quienes de alguna manera pues nos gusta ver ganar a la Cuarta Transformación, pues no fue grato el que Coahuila, Hidalgo, no se hayan obtenido mejores resultados. Pero vuelvo a repetir, o sea, no es que se hayan perdido, simplemente no se volvió a ganar en dos lugares donde el PRI siempre ha sido carro completo, en dos lugares donde el PRI están asentadas las mafias políticas y económicas de nuestro país. Llámense Coahuila los Moreira y llámense en Hidalgo, pues también tan lejos, el señor Osorio Chong. ¿A poco creen que no está metido en todo el ajo del general Cienfuegos? Por poner un ejemplo, ¿sí? Pero bueno, vámonos metiéndonos a lo que es Sí, porque entrarle al tema sería desviar aquel que tenemos en análisis, y en el que tenemos en análisis estamos muy cómodos ahorita. Ajá. Pero usted comenzó, ¿sí? Pero se desvió, pues, ahorita vamos a entrarle al otro. Sí, ahorita le vamos a entrar al otro. En el IMSS fallece mucha gente, por supuesto, porque es el lugar donde en forma masiva están afiliados la mayor parte de los mexicanos que trabajan en la economía formal. Es lógico, pero échese una vuelta a los hospitales privados, pregunte por ahí con algún conocido que tenga la fortuna de tener dinero y de tener su cobertura de gastos médicos mayores, y se han muerto gente en esos hospitales caros después de 2 meses y de haber gastado más de 4 o 5 millones de pesos, ¿sí? Algunos pagándolos porque tienen recursos, otros sus compañías aseguradoras afortunadamente los han cubierto. Y no son 2, 3 casos. Yo conozco de muchos de ellos porque estoy en el sector, ¿sí? Entonces, sí, en el Seguro Social, tengo un amigo que duró prácticamente 2 meses en el Seguro Social aquí en Mazatlán. Afortunadamente ya salió, no tuvieron que intubarlo, fue a tiempo que sintió los primeros síntomas, ya está en su casa con oxígeno todavía. Vuelvo aquí nada más, de ocultar la verdad de los fallecidos, toda esta situación. Lo de las pruebas. ¿Para qué sirve una prueba cuando usted no tiene síntomas de COVID? ¿Para qué va a ir a perder tiempo y hacer perder dinero también al sistema? Yo he ido en lo personal porque más de un amigo mío cercano se ha infectado y he ido a Salud Digna. Me acordé ahora que supe que ustedes anduvieron por allá y 2, 3 veces fui, 2, 3 veces que me regresé de ver el montón de gente haciendo fila en el rayo del sol en una carpa que seguramente así es en Culiacán también, ¿sí? Mucha gente de esa seguramente va con síntomas, pero mucha gente más no lleva síntomas. Como fui yo, iba yo más que con síntomas, iba asustado, ¿sí? Porque en mi entorno había contaminados. Entonces, pero me pasó el susto y ya no fui, ¿sí? Entonces, las pruebas, el doctor López-Gatell ha repetido hasta el cansancio. ¿Para qué aplicar pruebas a gente sana? Quien se sienta con algunos síntomas del virus, pues que corra inmediatamente a su centro de salud, del que tenga, vaya, ¿sí? Pero si esa persona dura una semana y está tomando por ahí su paliativo nada más, pues él también se está arriesgando. Que no creo que haya mucha gente ahorita así, porque todos traemos la psicosis
de que al primer síntoma ya estamos con el pendiente. Entonces, yo creo que aquí no se están cuidando costos políticos, honestamente lo pienso así, ¿sí? Es tanto. Ok. El tema de las pruebas, estamos hablando de temas de pruebas públicas, no privadas, toda proporción guardada. Pero sale la misma. Imagínese usted que nos avisaran hoy que en el Seguro Social y en el ISSSTE, en todas las hospitales de Culiacán y de Mazatlán, de todo Sinaloa, van a aplicar pruebas gratis a partir de las 7 de la mañana. Imagínense cómo se va a poner ahí. ¿Tendrá una idea de cómo se va a poner? Sí, doctor Gilberto. ¿Qué beneficio va a obtener eso? Va a tener el beneficio de la tranquilidad, que me van a decir en la prueba que no tengo nada cuando yo fui, pues por susto nada más, porque realmente no me siento mal. Bueno, no. Hay toda una metodología para poder depurar a todas aquellas personas que a ver, ¿cuáles son tus síntomas? No, pues no tengo nada. No se sienta mal, no tiene por qué acudir a los hospitales. Vuelvo a repetirle, yo fui 3 veces. Porque andaba asustado, aunque no tenía síntomas, pero en mi entorno había personas contagiadas. A ver, amigos. Los 3 millones de personas que sí tienen síntomas, nada más, para ver qué hace. De salud. Adelante, doctora. Gracias. Adelante, doctora. Nada más para mediar. Sí, o sea, sí, claro, estoy de acuerdo. Mire, doctor Gilberto, cuando yo dije los intubados del seguro, no hacía alusión al gran número que estamos afiliados a los sistemas de salud, que somos la mayoría de mexicanos. Yo hacía alusión al cacarateo de que ahora está mejor y que se ha ganado no sé qué tantos millones invertidos. A eso hacía alusión yo. Y entonces me preguntaba, y lo dije abiertamente, o no saben hacer el procedimiento. Lo dije, no me refería a que era la gran mayoría, no, son dos cosas distintas. Y déjeme recordarle que los gobiernos en esa salud, en el aspecto social, tienen la obligación de la prevención, no de ir a comprar la vacuna, sino de hacer algo previo. Y las de pruebas son algo previo, que teniendo una buena información, todos caminaríamos cuidando las formas. Y ahorita nada más está todos contaminados e insisto, sálvese quien pueda. Y todos vamos a tener diferente opinión. Quienes hemos tenido la desdicha de tener a alguien muy querido, familiar, que murió, que gastó hasta lo que no tenía y de todas maneras se murió, tenemos una versión. Quien le ha dado dizque el COVID despacito, que no hubo nada, gente ignorante que son varias cepas que ha evolucionado, pero así quiere pensarlo. Cada quien vamos a tener una idea. Aquí lo que yo puse en la mesa es ¿por qué no se nos dice la verdad para que no cree confusión en la mente del ciudadano y lo ayude, lo invite a razonar sobre su salud, que al final es la salud de todos, salud física, mental, social, porque vean cómo está lo económico. Gracias. Como este espacio es un espacio democrático, nos vamos a quedar con la última opinión de la doctora. Gracias. Doctor Gilberto, ni modo. Ya me lo dejaron. Aquí. Perdió Porfirio, que no pierda yo. De todas maneras, ya defendió usted su partido. Ya lo defendió. Aquí ejercemos la democracia. Sí. El próximo sábado vamos a analizar el tema de Porfirio. Es que algún general no cancela su viaje a Disneylandia y ocurre otra cosa, ¿no? Ajá. Bien. Vamos a seguir con eso, ¿verdad? Lo enlazamos. Vamos a darle su media hora al tema al tema del general Cienfuegos. La semana que pasó fue presentado el general Cienfuegos con el juez por una videoconferencia que sostuvo. La defensa solicitó la libertad bajo fianza mediante el pago o garantizar mediante el pago de $750,000. El angelito sabrá dónde los iba a sacar porque pobrecito no tiene cómo pagar esa cantidad. Y bueno,
se han venido manejando a partir de esa comparecencia una serie, sobre todo una serie de especulaciones, los he venido recogiendo en pro y en contra. Hay algunos quienes cuestionan la forma en que la DEA llevó a cabo la detención del general. Algunos opinan que es un general con una hoja de servicio intachable, limpia, muy preparado, y que no merecía haber sido detenido en la forma en la que lo hicieron. Se ha corrido la versión de que fue esposado de pies y manos, algo así. Su familia fue tratada muy mal. Y he venido recogiendo opiniones en pro y en contra, algunas versiones, por supuesto, que refieren, que sugieren que el gobierno federal podría haber estado detrás de la detención del general, o al menos consintiéndola, sintiéndola, más allá de hacer lo que está obligado a hacer, es brindarle asistencia consular, en fin. ¿Qué opinión le merece, doctora Alma Luz Bernal? Pues seguimos con este tema del general Cienfuegos. Como dijo usted atinadamente, son cosas que se dicen y se rumoran, porque ahora hasta los medios de comunicación dicen, según investigaciones, pero no dice a quienes le preguntaron. Eso están cuidando. Pero aquí sí tenemos manifestaciones de apoyo donde dicen que es un hombre probo, cabal, honesto, recogidas de voz de Rubiel Ávila y Miguel Ángel Osorio Chong. ¿Qué recomendación? Sí, exactamente, qué recomendación. Pero bueno, insisto, nadie es responsable hasta que se le demuestra, ¿verdad? Se le finca una responsabilidad con sentencia ejecutorial. Pero aquí hay más repercusiones, si sabía la 4T o no sabía, si sabía el presidente o no. Y me voy a hacer un paralelo al mismo tema de Cienfuegos. Felipe Calderón, Genaro García Luna, Cárdenas Palomino, Omar García Harfuch, Claudia Sheinbaum. Ah, qué unión, ¿verdad? ¿Por qué no hablamos de esta parte? ¿Dónde se juntan? ¿Dónde se separan? ¿Qué repercusiones tendrán? ¿Acaso será por eso que no le entraron a investigar? Porque tienen la obligación de investigar. Yo decía la semana pasada que de verdad, ¿por qué otro país y no México? Nosotros queremos que paguen en nuestro país lo que hicieron en nuestro país, no nada más lo que hicieron en otro país. Yo me declaro ignorante con la lista, en relación con la última de las listas que usted mencionó. Tenía conocimiento de las primeras 3 o 4 personas que mencionó, pero de la última, no. Omar García Harfuch, no, discúlpeme si no lo pronuncio bien, que es secretario de Seguridad Ciudadana del Estado de México, recién cumplido un atentado. Fue gente muy cercana a García Luna, a Felipe Calderón, y en todos los puestos asistiendo a Cárdenas Palomino. No, y lo que es más... involucrado en lo de Guerrero, en la desaparición de los estudiantes, según... En muchísimas cosas, él lo dejo de tarea, yo no estoy haciendo la investigación, lo que estoy haciendo es el recuento de por qué en nuestro país no ha investigado, hasta dónde puede llegar, y es peligroso esto. Eso estamos viendo que el tema es las repercusiones, ¿no? Repercusiones a favor diciendo que es muy bueno, y la otra, un absoluto silencio que va y toca las puertas del nuevo gobierno. Y hay versiones que la relación con las Fuerzas Armadas se fracturó aún más, porque dicen que estaba fracturada con el operativo fallido que pretendió aprender a Ovidio Guzmán López. Ahí, al parecer, no hubo una coordinación entre las fuerzas militares y la Secretaría de Seguridad que dirigía Durazo. Hay reportes de desencuentros en esos momentos, y todo eso ha venido a generar un distanciamiento al interior
de las Fuerzas Armadas con el propio presidente, ¿eh? No es lo que el presidente sale y declara todos los días en las mañanas, de la excelente relación que guarda el gobierno federal, él en su persona, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. No es lo que se dice. Ojalá y que no tengamos un escenario de una fractura profunda. Esto sí sería muy peligroso, porque hay quienes han asegurado, han sostenido que parte de la milicia le pidió al presidente que interviniera a favor del general Cienfuegos. Y creo que esto ha venido generando, insisto, las fracturas al interior entre el comandante de las Fuerzas Armadas, y ojalá y que esto no derive en una crisis profunda, porque esto sí sería verdaderamente grave. Maestro Gilberto Martínez. Y yo del programa comenté precisamente al respecto de lo que se hablaba, y hablábamos de las teorías de la conspiración, de que había un grupo de militares inconformes, incluso desde el nombramiento del actual secretario de la Defensa Nacional, ya que es toda una tradición en nuestro país que cuando entra un nuevo presidente de la República, pues hay una especie de escalafón en los altos mandos del ejército, y casi entre ellos mismos se van proyectando, y hay un cierto respeto para el que sigue, ¿no? ¿Sí? Entonces, sí, en esta ocasión, según por palabras mismas del presidente de la República, yo no he escuchado quiénes era la terna que le propuso Cienfuegos. No sé si le hicieron pública, no he encontrado en ninguna parte, pero lo que sí él ha dicho hasta el cansancio, de que la rechazó y que él hizo su propia investigación, dice, y por eso decidió con el general Crescencio, se llama, ¿verdad? El actual, ¿sí? Crescencio. Entonces creo que sí, ahí debe haber algún jaloneo fuerte, como lo existe en los partidos políticos, pero aquí en el ejército, comparto con usted la preocupación, pues son los que portan las armas, ¿sí? Y son los que dan los golpes de Estado, para que sea realmente un golpe de Estado. Entonces sí, hay que tener mucho cuidado con esta situación, pero yo no quiero decir con esto que el presidente se haya equivocado. No, creo que es en la misma línea que él viene manejando. Él consideró que era lo mejor, porque seguramente él le llegó información de la terna de cada uno de ellos, de cuál había sido su participación en los últimos sexenios. Y pues para qué ir tan lejos, con el propio Cienfuegos, cómo defendió a la tropa ahí en Guerrero, en Ayotzinapa. O sea, ¿cuántas veces intentaron los padres, la población en general, ingresar al cuartel porque se rumoraba de que ahí los habían incinerado y esto y lo otro? Y él fue tajante, nunca jamás permitió en absoluto ni siquiera la interrogación a su milicia. En ese asunto y en el de Tlahtaya también fue la misma situación. Okay, sí, honestamente, yo así opino en forma personal, ¿no? No son unos angelitos. Ahí se habla ahora de que se reunía con el Barbas, el famoso H2, en privado. Ahí tenían sus arreglos, etcétera, etcétera. Pero pues es especular, ¿no? Porque nosotros no sabemos exactamente. Quienes han estado investigando, pues sabrán de buena fuente, o también le estarán echando gasolina al fuego. Veremos. Sí, qué bueno que hace la aclaración, maestro Gilberto. Es su opinión, son nuestras opiniones. Decirle que al menos con la información que estoy virtiendo aquí, pues es derivado de una investigación, porque somos
muy responsables porque somos muy objetivos en ese sentido al momento de emitir nuestras opiniones en el Cuarto Pulso. Decirles que al público que nos ve y que nos escucha, que por supuesto esto lo consulté en una fuente de un periodista español, y también como él se especula, pues se especula, y es lo que nosotros informamos a nuestra audiencia, ¿no? Para que quede claro el asunto. Sí, adelante, maestro. Ahora nada más hay una pequeña cosa, yo creo que sí, el gobierno de nuestro país sí estaba enterado de lo que Estados Unidos estaba realizando. Por supuesto que no lo van a reconocer, es parte de su estrategia seguramente, y ellos sabrán el por qué lo hacen, pero yo no creo que Estados Unidos no haya tenido informado a México. Acuérdense que en los últimos días, una o dos veces vino el mero mero de la DEA y estuvo en Palacio, estuvieron a puerta cerrada, ¿sí? Yo creo que el gobierno ya lo sabía, pero por obvias razones, pues esperaron que actuaran mejor en Estados Unidos, porque aquí no hay las condiciones en nuestro sistema judicial para llevar a un personaje de estos ante la justicia. Lo sabemos nosotros. Bueno, entonces esto viene más o menos a confirmar la teoría que he venido manejando, en el sentido de que altos mandos castrenses hubo una diferencia con el gobierno federal porque no salió, insisto, a defender a Cienfuegos en la forma en que ellos hubieran querido que lo defendiera, más allá de darle asistencia consular, pues, ¿no? Por su hoja de vida, por su hoja de servicio. Entonces, si esta información que se ha filtrado también de que es muy posible que el gobierno federal sabía de una posible detención o de la orden de aprehensión en contra del general, entonces ese es el malestar que tienen el resto de los mandos castrenses, doctora Alma Bernal. Sí, como dice usted, desatinadamente coincidimos, todos nos informamos por el compromiso que tenemos frente a quienes nos ven y nos escuchan. Pero, insisto, hay cosas que no se pueden dejar. Yo como simple ciudadana, yo no voy a esperar que el presidente de la República me marque y me diga, ¿sabes qué, Alma? Hay una orden de aprehensión contra Cienfuegos, para que sepas como ciudadana. No, yo no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo al compromiso que lleva el que tiene que saber quien tiene las riendas del país, aunque haya votado o no por él, es indistinto, es nuestro presidente y él tiene esa investidura y a él se le tiene que reconocer como tal y él tiene que actuar en consecuencia protegiendo el Estado de Derecho mexicano. No con su color, ni su ideología, ni con su aferración, no, como de todos los mexicanos que nos representan. Y siendo el ejército una segunda fuerza, y como dijo el doctor Gilberto, quienes tienen las armas, es un peligro que estén volteados contra el presidente. Y no es peligro nada más para el presidente, es peligro para todos los mexicanos, como ha pasado en otros países. Y eso es lo que yo comento. Y hay cosas que se van a callar hasta que no tengan acreditado, pero que al final van a salir con una encuesta a ver si pueden enjuiciar o no a los militares. Por supuesto, ojalá y que no sea en esa desproporción, ¿no? Bueno, el tiempo se nos ha agotado. Nada más si quisiera puntualizar también, se ha dicho que les extraña a los analistas, a los que conocen, a los expertos en materia de seguridad, han sostenido que no les embona, no encaja el hecho de que el general haya tenido esa relación con un cártel que decadente, con un cártel menor. Eso también
llama poderosamente la atención, sobre todo cuando ese cártel de los Beltrán Leiva estaba ya prácticamente sin presencia en el mundo de las drogas. Adelante, doctora. Sí, pero ya salió también en las noticias el propio abogado del señor Joaquín Guzmán Loera diciendo que no tenía buena relación con él y que por eso él tampoco ni en ningún caso va a ser testigo de la Fiscalía estadounidense. No podía ser un grupo delictivo más alto. Por eso habrá que ver las investigaciones y realmente qué tienen acreditado. A lo mejor al final salen con que era nada más una investigación, pero en los Estados Unidos cuando giran una orden de aprehensión es porque ya tienen una investigación detrás. No es como en México, que se El, detiene. el Joaquín Guzmán Loera no quiso declarar en contra del general y fue, de acuerdo con la versión que se filtró por el abogado, fue enfático en el sentido de que lo había buscado para hacer negocios con él y a través de una persona del sexo femenino, a través de una mujer que le mandó a ofrecer, creo que $35 millones, algo así. Y la mujer, por ser la emisaria, iba a ganar $1 millón. A lo que se negó el general. Me parece que no hay una situación muy clara o todo esto está, me parece a mí, en una balanza, lo del general. Todo lo que digamos ahorita en torno a él son, por supuesto, meras especulaciones, por el bien de México. La verdad, esperamos que las cosas se aclaren. Maestro Gilberto Martínez. Sí, es indudable que la percepción en la sociedad o la percepción que la sociedad tiene del ejército es buena todavía a pesar de esto que acaba de ocurrir. Pero también es cierto que la percepción de la sociedad es de que el gobierno, y estoy hablando del gobierno en general, no es de ahorita, no ha hecho lo que tiene que hacer para precisamente detener la escalada de violencia. Con todos los recursos que tiene el gobierno, con todos los recursos que tiene el ejército en particular, y que lo viéramos nada más haciendo patrullajes en las colonias, en el malecón, pues eso cualquiera que tenga un poquito de sentido común dice, esto no te va a ayudar a inhibir los índices delictivos, ¿no? Es cierto, el ejército no estaba para eso, o no está para eso, ¿sí? Pero ya que lo sacaron a la calle, pues su actuar también, pues no fue tan decisivo, o no ha sido decisivo para bajar la criminalidad. O sea, es un... No. Es que ese es otro tema, me parece, toda proporción guardada. El ejército no está hecho para realizar acciones de seguridad pública. Tenemos 2 minutos. Adelante, doctora. Claro que sí, tenemos que dar nuestro respaldo, insisto, al presidente, aunque no sea de nuestro voto, pero es el que nos representa. Tenemos que conservar el Estado de Derecho, ser críticos, objetivos. Y termino diciéndoles una estrofa. Un soldado en cada hijo te dio. Bien, por mi parte asumo esa responsabilidad que implica la expresión. Maestro Gilberto Martínez, para despedirnos. Sí, muy bien, no, pues vamos a seguramente continuar con este asunto en los próximos sábados, aunque no sea un asunto central, pero lo tenemos que seguir tocando porque van a continuar las audiencias. Entonces, pues hay que seguir investigando también por nuestra cuenta y para poder vertir una opinión más informada a quienes nos hacen el favor de seguirnos. Y por supuesto decir que la mejor opinión es la que tiene nuestra propia audiencia. Esa es la mejor para todos nosotros. El Muy juicio bien, personal es lo primero. por supuesto, por supuesto. Bueno, como siempre me dio mucho gusto compartir con ustedes este espacio. Muy buenos días. Hasta luego.
Excelente fin de semana. Cuídense. Descanse, doctor Julio, un ratito. Licenciado No lo Gilberto, vaya, muy bien. no lo va a dejar pasar Trump ni haga la lucha porque le van a quitar su visa. Ay, Dios guarde. Ahorita nos vamos al Valle de Guadalupe, tenemos allá Salúdeme a los colegas abogados, por favor, de allá. Lo haré con gusto. Vamos a tratar de ponerles ahí al maestro Gilberto, Ricardo Beltrán Verduzco. Adelante. Ahí le encargo que pruebe